Muy buen día a todos, hermanos. Bueno, pues estoy agradecido por una vez más. La iglesia Monte Pisgah nos da la gracia de poder compartir el evangelio con ustedes. Y pues bueno, me encuentro muy contento por estar aquí con ustedes y compartir un poco de lo que es la palabra de Dios. Y bueno, hoy vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 5. Vamos a leer. Dice así: Hijos, obedecer en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Hasta el versículo 5 hemos leído. Bueno, ahorita que acabamos de leer estos versículos en el libro de Efesios, capítulo 6, habla sobre honrar al Padre, obedecer a nuestros padres, ¿no? Para que nos vaya bien en la vida y tengamos una larga vida, ¿no? Pero bueno, recapacitando o pensando un poquito, ¿no? Nosotros como hijos hemos sido unos hijos muy desobedientes ante nuestros padres, porque, bueno, muchos de los consejos o palabras que ellos nos han dado, la guía que ellos nos han dado, nosotros no hemos recibido, pues hemos decidido nuestra vida a nuestra manera, ¿no? A nuestro parecer. Y hemos dejado la experiencia que nuestros padres han adquirido a lo largo de sus vidas. Y bueno, las palabras de los padres hacia los hijos, pues son palabras que realmente edifican a los hijos, porque las palabras de los padres están llenas de sabiduría, llenas de enseñanza, y mejor aún, son palabras que han sido grabadas en el corazón de ellos porque en ellas ha habido el sufrimiento, el padecimiento y muchas situaciones que han vivido ellos, y que todas estas enseñanzas que ellos nos dan pues están llevadas, ¿no?, en la vida práctica. Pero uno como hijo siempre pretende inventar, ¿no?, crear lo suyo propio, queremos descubrir el hilo negro, ¿no? Y entonces andamos en esa búsqueda por encontrar una vida distinta y única en comparación a los demás. Pero este tipo de decisiones nos han traído un gran sufrimiento a nuestras vidas, ¿no? Pues no necesitamos nosotros hacer una vida distinta y única, pues el camino ya está hecho, ya está creado, ¿no?, por aquellos que ya nos llevan, ¿no?, años en esta vida. Pero bueno, aquí hay un versículo que dice: Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, en el primer versículo dice: obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, cuando el hombre escucha esto por parte de la palabra, en el corazón del hombre siempre hay una tendencia: obedecer. Entonces la tendencia que hay en el corazón del hombre es hacer. Entonces tengo que hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cumplir para poder pues cumplir lo que mi padre o lo que Dios me está pidiendo? Entonces inmediatamente, como decimos, ¿no?, manos a la obra. ¿Qué tengo que hacer de mí? ¿Qué tengo que esforzarme para poder lograr lo que Él me está pidiendo? Y así poder encontrar la felicidad en Él, para poder hallar la gracia, ¿no?, y para estar yo bien con mi Padre, o para estar yo bien con Dios. Entonces, siempre que el hombre a través de la palabra escucha, obedece, entonces el hombre inmediatamente quiere ponerse manos a la obra. Y realmente es que no estamos entendiendo, ¿no?, lo que el corazón de Dios nos quiere expresar.
pues lo que Dios nos quiere enseñar es el obedecer. Y sí, ciertamente, ¿no? La palabra nos enseña cómo Adán y Eva, ¿no?, cayeron en pecado. Pero podemos darnos cuenta que Adán y Eva, ciertamente, ellos no es que ellos hayan caído en alguna situación difícil, ¿no?, en donde ellos hayan creado algo, hayan hecho algo malo. Pues ellos hacían todo lo que Dios les pedía. Pero el pecado de Adán y Eva fue el haber dejado de creer en las palabras de Dios. En el momento que ellos dejaron de creer en las palabras de Dios, ellos empezaron a hacer lo contrario a Dios. Y entonces fue cuando ellos, cuando actuaban a través de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios entraba en el corazón de ellos, ellos hacían. Pero no era una obra que ellos hacían por sí mismos, sino que era una obra generada por la palabra de Dios. Ellos únicamente eran la herramienta para hacer lo que Dios quería, para hacer la voluntad de Dios. Entonces también en el libro, en Génesis, en el capítulo 1, nos podemos dar cuenta cómo la tierra se encontraba en dificultad, se encontraba sin poder hacer nada por sí misma, y entonces ella no podía salir del lugar en el que se encontraba, o más bien dicho, en el estado en el que se encontraba. Pues dice que ya había pasado muchísimos años, ¿no? Y que entonces la tierra siempre se encontraba en tinieblas, se encontraba vacía, desordenada, y por sí misma no podía hacer nada. Pero nos cuenta la Biblia que cuando la palabra de Dios penetró, entró, cayó sobre la tierra, entonces en la tierra empezó a surgir un cambio. Empezó a haber una manifestación que no era de la propia tierra, sino era una manifestación propia de la palabra de Dios en la tierra. Entonces fue así cuando la palabra de Dios entró en la tierra, y fue cuando empezó a dar fruto. Empezó a haber un cambio en la tierra. Entonces empezó a haber árboles, empezó a haber hierba verde, empezó a haber frutos, empezó a haber un orden en toda la tierra. Pero todo esto se generó a través de la palabra de Dios. Entonces, una persona desde lejos, sin saber, puede pensar: la tierra lo logró, por fin la tierra lo hizo, qué fuerza, qué valor. Pero si nosotros nos detenemos a ver, podemos darnos cuenta que el origen fue a través de la palabra recibida. Porque de otra manera, pues la tierra hubiera permanecido en esta situación. Entonces, esta tierra, para poder recibir lo de Dios, para poder recibir la palabra, fue por el obedecer. ¿Pero obedecer a qué? Si ya vimos que la tierra no podía hacer nada. Miren, vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 5. Y dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces aquí el apóstol Pablo manifiesta y dice que recibimos la gracia. La tierra recibió la gracia. Recibió la gracia de poderse ver a sí misma y de ver que por sí misma no podía hacer nada. Y entonces aquí el apóstol Pablo dice que el apostolado y el llamado de Dios no fue por algo que él haya querido hacer, sino fue por gracia. Y luego dice, para la obediencia a la fe. Entonces, ¿Dios a qué es lo que pide de nosotros? ¿Qué quiere a qué obedezcamos? Dice que obedezcamos a la fe. Pero nosotros, como había yo comentado, en el corazón del hombre está grabada una cosa: manos a la obra.
vamos a hacer? ¿Qué tengo que hacer para agradar a Dios? ¿Qué tengo que hacer para agradar a mis padres? Pero lo que nos pide Dios es obedecer a la fe. ¿Y qué es la fe? Creer. Creer en las palabras de Dios que nos dan una fuerza, dice la palabra, que Dios genera el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, cuando nosotros obedecemos únicamente a las obras, inmediatamente en nosotros nace el esfuerzo, el cansancio, la carga y la aflicción, porque cuando la obra no sale bien, el hombre se aflige y se entristece, siente pena, se quiere esconder. Entonces viene la carga a su vida. Pero cuando nosotros obedecemos no a la obra, sino a la fe, entonces sabemos de antemano que lo que Dios dice se va a hacer. Por más que no esté en nuestras manos, por más que nosotros estemos pensando que no se podría hacer, pero cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Como en Génesis 1, recibimos la palabra de Dios y esa palabra penetra hasta nuestro corazón, entonces la palabra de Dios empieza a actuar en nosotros y se empieza a generar una obra que no es de nosotros, que no es propia, ¿no? Sino que es una obra generada por la palabra de Dios. La palabra de Dios que está grabada en el corazón de nosotros. Por eso para Dios es importante que nosotros creamos su palabra, ¿cierto? Entonces, de igual manera, nosotros hacia nuestros padres podríamos decir que es lo mismo. Nuestros padres realmente nunca nos piden nada, ¿no? Nunca nos dicen, dame, tráeme, hazme, sino más bien, el Padre lo que quiere es que nosotros, como hijos, le creamos en su palabra. Nosotros creyendo en su palabra es la mejor manera en cómo nosotros podemos honrar a nuestros padres. Es la mejor manera en cómo nosotros podemos honrar a Dios a través del creer. Pero nosotros siempre ¿cómo queremos honrar? Nosotros siempre queremos honrar a través de nuestras buenas obras. Pero esas buenas obras, en vez de acercarnos al Padre, en vez de acercarnos a Dios, nos alejan. Entonces, en el libro de San Lucas capítulo 15 también nos da muestra. Nos dice de un hijo que él quería mostrar a través de sus propias obras a su padre y que su padre se sintiera satisfecho por lo que él iba a hacer, por lo que él iba a lograr. Mira, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden y yo te voy a mostrar, yo te voy a honrar a través de mis buenas obras todo lo que voy a hacer. Entonces finalmente sabemos en qué acabó esta historia. Vimos que este hijo fracasó y finalmente pues el padre finalmente pues él se quedó esperándolo, ¿no? Únicamente el padre lo que esperaba de él era que él siguiera escuchando sus palabras, siguiera escuchando sus consejos, siguiera escuchando su guía. Porque seguramente este hijo, antes de pedirle los bienes a su padre, yo quiero imaginar que este hijo era un hijo ejemplar, ¿no? Pues bien bañado, con buena educación, ¿no? Con buena alimentación, ¿no? Con todas estas cosas que cuando el hijo las recibe, se pueden ver. Pero todo esto no era del hijo, sino era del Padre. Es la obra del Padre. Entonces, por eso aquí dice, en Efesios, vamos a ver nuevamente, libro de Efesios, dice en el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. O sea, honrar, creer en la palabra de Dios. Es el primer mandamiento con promesa. Hay una promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre toda la tierra. Para que te vaya bien y seas de larga vida.
¿Qué quiere decir? En la palabra del Padre, en la palabra de Dios, va el bien de los hijos. Cuando el Padre da una palabra a su hijo, en esa palabra va la salud, va todo para el hijo, va el bienestar para el hijo. Por ejemplo, ustedes que son hijos, que son padres, o que también son hijos, cuando recibieron algún consejo por parte de sus padres, si ustedes se ponen a pensar todos los consejos que recibimos de nuestros padres, va el bien para nosotros, ¿cierto? Yo, por poner un ejemplo, yo les digo a mis hijos, antes de dormirse, vayan y lávense la boca. Entonces, ellos como reciben, como una orden. Pero ellos no disciernen o no piensan, mi papá quiere el bien para mí, quiere que mis dientes no se piquen, ¿no? Entonces, cuando un hijo recibe de esta manera, puede recibir el corazón del padre y puede entender la razón por la cual el padre se lo dice. Entonces, cuando el hijo lo recibe, lo cree, lo guarda en su corazón y entonces la palabra del padre se ve manifestada en el hijo. Entonces podemos ver que el hijo luce una sonrisa muy, ¿cómo decimos? Dicen por ahí, ¿no? En los comerciales, ¿no? Una sonrisa, Colgate, ¿no? Así dice, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Pero ¿por qué tiene los dientes, relucientes y blancos el hijo? Porque el padre le dijo durante muchísimos años, lávate los dientes. Pero es algo que no es parte del hijo, porque el hijo hubiera querido comer de todo y masticar y morder las paletas que él quería, y finalmente, ¿qué hubiera pasado con sus dientes? ¿No? Pero a través de la palabra del Padre le llega el bien al hijo. Entonces puede verse manifestada la obra del Padre en el hijo. Entonces por eso la palabra nos enseña, para que te vaya bien y seas de larga vida en toda la tierra. Entonces, la palabra de Dios realmente es hermosa y nos guía hacia el corazón del Padre. Nos llama y nos guía. Entonces dice en el 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amonestación del Señor. Entonces, nosotros como padres, pues tenemos que dar lo que Dios nos ha dado, ¿no? Porque dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y bueno, pues lo que hemos recibido de Dios, darlo a los hijos, ¿no? El amor que hemos recibido de Dios, ese mismo amor, darlo a los hijos, ¿no? Pero muchas veces nosotros hemos recibido el amor de Dios, pero no lo hemos dado a los hijos. Provocamos a ira en su corazón. Provocamos que el corazón de ellos se aleja. ¿Por qué? Porque no hemos dado lo que hemos recibido por parte de Dios. Entonces, si una persona que ha recibido la salvación no comparte este evangelio tan hermoso que es la salvación, el perdón de los pecados, no estamos compartiendo lo que Dios nos ha dado. Y dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A través de la palabra es como nosotros recibimos la disciplina, recibimos la amonestación a nuestro corazón. Entonces en el 5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Entonces, hay una parte en la Biblia que habla sobre Poncio Pilatos y Jesús, que le decía, ¿no? Poncio Pilatos, ¿no? Que le contestara. Le dijo, ¿qué acaso no ves que yo tengo, ¿no? El poder, tengo la autoridad de crucificarte o de salvarte? Pero ¿qué le contestó Jesús? Tú ninguna autoridad tienes sobre de mí si no te fuera dada por mi Padre, por el Señor que está en los cielos. Pero finalmente Jesús se sometía a Poncio Pilatos, porque él sabía perfectamente que él no estaba cumpliendo la voluntad de Poncio Pilatos, sino él iba a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, nosotros someternos a nuestros amos no es que nos sometamos a ellos, sino que nos sometemos a Dios.
porque nosotros siendo hijos de Dios reconocemos que todo lo que ocurre a nuestro alrededor, todo lo que pasa en nuestras vidas, no es por voluntad de ninguna persona, sino es por voluntad de Dios. Vamos a leer el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 22 y 23, dice: Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, sino como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Entonces manifiesta esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros obedecemos a la obra, inmediatamente nuestro corazón nos empuja a querer agradar a los hombres y no a Dios. A través de nuestras obras, así como queremos agradar a Dios, también pretendemos ganar el corazón de los hombres. Queremos presentarnos como personas rectas, como personas que hacen el bien. Pero dice Dios que no, sino que todo lo que hagamos, hacerlo de corazón. Porque una persona que vive por las obras no necesariamente lo hace de buena voluntad, sino lo hace por la obligación, sino lo hace por quedar bien. Muchas veces no queremos hacer las cosas, pero porque tenemos la obligación o porque tenemos que quedar en bien con los demás, entonces lo hacemos. Pero dice Dios que Él ama al de corazón voluntario. Miren, vamos a ver un versículo más en el libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 25, versículo 1 y 2, y dice: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Dice que de voluntad y de corazón. Entonces, hermanos, ahora hemos leído el libro de Efesios capítulo 6 y nos muestra la palabra. Que en la palabra de Dios está el bien para nosotros. Y que es de larga vida, porque es ahí donde Dios quiere dar su salvación. Nosotros obedecer a la palabra, en creer, obedecer en la fe. Cuando Dios dice: eres justo por la sangre de Jesucristo, es porque la palabra sí lo dice, porque en su palabra está el bien. Entonces, en el libro de Hebreos dice, porque, vamos a leer mejor, en el libro de Efesios 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y luego en el 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando nosotros creemos en esto, el bien viene a nuestro corazón. Y ese bien es la salvación, es el perdón de nuestros pecados. Entonces, hermanos, creamos, obedezcamos a la fe. Dios nos manda a obedecer, a creer, no a las buenas obras, sino a la fe, porque en ella está el bien para nosotros. Y ese bien que Dios quiere dar a nosotros es la salvación y es el perdón de nuestros pecados. Porque Jesucristo ha muerto en la cruz para el perdón de todos nosotros. Él ha recibido el castigo en su cuerpo para salvarnos y para darnos la vida eterna. Entonces, hermanos, quiero dar gracias en esta tarde, en este día, perdón. Y bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Y quiero hacer una pequeña oración para terminar. Padre Dios, en este día te agradezco por permitirme poder compartir tu palabra, Padre. El poder compartir tu evangelio es lo más hermoso que podemos hacer, Padre, pues tu palabra limpia el corazón de nosotros, Padre, un corazón que está atormentado por los pensamientos, Padre. Pero tu palabra nos limpia, nos sana, nos da la salud, Padre, y nos da el cuidado, Padre, para nuestras vidas.
Por eso, Padre, en tu palabra podemos hallar el bien, Padre. En nuestros amos, en nuestros padres, en sus palabras va el bien para nosotros, Padre. Únicamente, Padre, tú pides que obedezcamos, pero no a la obra, Padre, sino obedezcamos a la fe. Te agradecemos, Padre, en este día y oramos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y hasta pronto.